La fuerza de un ejército no se mide por sus armas, sino por los soldados dispuestos a portarlas. Porque el verdadero indicador de la guerra no es la munición, sino la voluntad. Putin lo sabía y creía que podía comprar esa voluntad. Cuadruplicó los salarios, repartió bonificaciones e impulsó el sueño de la Gran Rusia. Pero la realidad en las trincheras destrozó ese sueño. Ahora, el segundo ejército más grande del mundo está experimentando la mayor disolución militar de la historia moderna. Decenas de miles de soldados desertan, se rinden, desaparecen. Y el Kremlin está empujando a extranjeros, atraídos de 48 países, a las trincheras con la mentira de contratos laborales para frenar la hemorragia. Pero ellos también comparten el mismo destino. Cada nueva solución choca contra el mismo callejón sin salida. Y esta vez no hay escapatoria. Para comprender la magnitud de este callejón sin salida, hay que ver hasta dónde ha llegado el Kremlin. Los propios ciudadanos rusos ya no acuden voluntariamente al frente. El reclutamiento se ralentiza, las bonificaciones pierden atractivo y las noticias de muertes llegan a todos los hogares a través de las redes sociales. Putin no quiere declarar la movilización porque la movilización parcial de 2022 provocó que 261,000 rusos huyeran del país. ¿De dónde vendrán los soldados? La respuesta: de los países más pobres del mundo. El método es el mismo en todas partes. Mentiras. A un hombre cubano que gana $20 al mes le ofrecen $2,000. Trabajo en la construcción, le dicen. Sube a un avión, aterriza en Moscú y se encuentra en las trincheras del Donbass. Desde Ghana con promesas de becas de estudio. Desde Nepal como trabajadores de hoteles. Desde Somalia, Bangladesh, Sudán. El mismo patrón, la misma mentira, el mismo resultado. La mayoría de estas personas no hablan ruso y ni siquiera pueden leer sus contratos. El Instituto Estadounidense de Investigación sobre Política Exterior describe la situación con claridad. Las acciones de Rusia constituyen trata de personas según la definición de las Naciones Unidas, coacción, engaño y explotación. La magnitud de esta red es enorme. Se han identificado más de 28,000 combatientes extranjeros de 48 países diferentes y se ha confirmado la muerte de al menos 5,149, solo entre aquellos cuya identidad se ha podido establecer. Detrás de los centros de reclutamiento oficiales operan organizaciones fachada controladas por el GRU, Radut, Convoy, Wagner 2, Patuk y Fakel. Según la inteligencia ucraniana, el objetivo para 2026 es reclutar a 18,500 nuevos soldados extranjeros y el Kremlin ha ordenado el control de todos los hombres extranjeros de entre 18 y 60 años en todos los distritos federales. La reacción internacional se está endureciendo. El ministro de Asuntos Exteriores de Ghana se reunió personalmente con Zelensky para exigir el regreso de sus ciudadanos. El gobierno de Nepal emitió una nota oficial a Rusia en la que declara: dejen de reclutar a nuestros ciudadanos de inmediato. Pero el Kremlin no tomó en serio ninguna de estas demandas, pues las necesidades del frente habían superado con creces las normas diplomáticas. Y la consecuencia más sorprendente: ni siquiera a estas personas se las puede retener. Según la inteligencia ucraniana, los soldados nepalíes están desertando en masa. No se están pagando los salarios y hay informes de ejecuciones por negarse a obedecer órdenes. El número de soldados extranjeros que deponen las armas al primer enfrentamiento serio, se rinden o desaparecen, sigue aumentando. Los extranjeros huyen y los soldados rusos cruzan la misma puerta. Pero Ucrania no dejó esa puerta al azar. Febrero de 2026, Kupiansk. 3 soldados rusos en sus trincheras de primera línea escriben un mensaje a un chatbot de Telegram. El proyecto ucraniano Quiero Vivir. Quieren rendirse. La unidad Kartia del segundo cuerpo de ejército de Ucrania recibe el mensaje. Un equipo de reconocimiento coordina una salida segura y drones escoltan a los soldados que se rinden. Todo el proceso, desde el primer mensaje hasta la evacuación, quedó grabado en vídeo. Uno de los soldados que se rindió afirma haber estado retenido en Kupiansk durante un largo periodo sin rotación. Esto no es una fuga ni un momento de pánico. Se trata de una cita premeditada con el enemigo. El caso de Kupiansk no es una excepción. Forma parte de un sistema. La iniciativa Quiero Vivir fue lanzada por la inteligencia ucraniana en 2022 y ofrece a los soldados rusos una vía segura para rendirse. Línea telefónica, chatbot y sitio web disponibles las 24 horas. Los soldados que se rinden tienen garantizado el trato conforme a la Convención de Ginebra, mientras que quienes no desean ser intercambiados con Rusia no. Desde su lanzamiento, el proyecto ha recibido más de 35,000 solicitudes, la gran mayoría de soldados rusos en servicio activo.
Más de 10.000 soldados han sido capturados, con un promedio semanal de entre 60 y 90 rendiciones. En su punto álgido, 350 soldados se rindieron en una sola semana. Desde junio de 2023, los soldados rusos han sido capturados con mayor frecuencia que los ucranianos. La tendencia se ha invertido. El hallazgo más inquietante del proyecto reside en el origen de las solicitudes. Algunos vienen del frente, como era de esperar, pero otros vienen de centros de entrenamiento en territorio ruso. Los soldados se preguntan, ¿cómo me rindo? Antes de ver el frente, antes de oír la primera bala. La voluntad no se ha quebrado en el frente, ya estaba roto antes de llegar. Y hay otro factor que acelera estas rendiciones, y el propio Putin lo creó. Según las leyes de la guerra, ambos bandos intercambian prisioneros periódicamente. Pero Rusia, en lugar de enviar a casa a los soldados intercambiados, los envió directamente a batallones penales. Al menos 237 soldados canjeados fueron devueltos al frente. La mayoría murió o desapareció en cuestión de semanas. 4 fueron capturados por segunda vez. El cálculo de Putin era disuasión. Si te rindes, serás castigado cuando regreses. Pero los soldados en el frente hicieron un cálculo diferente. Regresar a Rusia significaba la muerte. Permanecer en el frente significaba la muerte. Pero Ucrania tiene posibilidades de sobrevivir. Putin quería disuadir. En cambio, logró que la rendición pareciera racional. Para comprender por qué estos soldados se rinden, por qué huyen, es necesario analizar la realidad del frente. Según Forbes, que cita al analista estonio Artur Regi, la esperanza de vida promedio de un soldado ruso tras firmar un contrato oscila entre 2 semanas y un mes, reduciéndose a 2 semanas en zonas de combate activas. La cifra es impactante, pero la razón es simple: no hay entrenamiento. Muchos soldados son enviados al frente con solo unas pocas semanas de entrenamiento básico, algunos con apenas unos días. La estrategia del Kremlin consiste en enviarlos en oleadas, asumiendo como bajas a soldados mal entrenados y mal equipados, y desplegando unidades de élite tras ellos. El frente que espera a estos soldados enviados como carne de cañón no es el frente de 2022. Los avances de Ucrania en tecnología de drones han transformado por completo la dinámica sobre el terreno. El 95% de las bajas ahora se deben a ataques con drones. Estos drones kamikaze, pequeños, baratos y cargados de explosivos, han dejado inservibles tanques y vehículos blindados. Los soldados se ven obligados a avanzar en pequeños grupos, convirtiéndose en blancos fáciles para los drones. Hay una vigilancia constante desde el cielo. Cambiar de posición en una trinchera, encender un cigarrillo puede significar la muerte. Ningún lugar es seguro. Los combates son sumamente peligrosos, pero la logística necesaria para sobrevivir también se ha derrumbado. La logística de última milla del ejército ruso, que consiste en entregar alimentos, agua y municiones a los soldados, se ha vuelto prácticamente imposible, y el 90% de las bajas se producen en esta etapa final. Los drones atacan no solo a los soldados, sino también a los vehículos de evacuación médica. El principio fundamental de la medicina de combate, la hora de oro, ha desaparecido. Un soldado herido espera horas, a veces días, para ser evacuado, y la mayoría muere. Y quizás el detalle más impactante, según el reportaje de Al Jazeera desde el frente, es que lo que facilitó la rendición de algunos soldados rusos fueron los drones ucranianos que lanzaban alimentos sobre sus trincheras. Cuando tu propio ejército no puede alimentarte, pero el enemigo te envía comida, ya no tienes motivos para permanecer en él. Estas condiciones destrozan a la gente. Según el reportaje de Euromaidan Press desde el frente, algunos soldados, abrumados por una profunda sensación de impotencia, abandonaron sus trincheras y esperaron en zonas abiertas a ser atacados por drones. No se están produciendo rotaciones. Los soldados permanecen en la misma trinchera durante meses. La investigación del Defensor del Pueblo Militar de Ucrania identificó un umbral crítico: 40 días. Los soldados que superan este plazo desarrollan apatía y dejan de preocuparse por sobrevivir o no. En febrero de 2026, la situación empeoró aún más. A petición de Ucrania, Starlink desactivó los terminales que las unidades rusas habían estado utilizando ilegalmente. Simultáneamente, el Kremlin cortó el acceso a Telegram. Los equipos rusos de drones quedaron incomunicados. Los grupos de asalto ya no sabían a dónde iban. El cuartel general perdió el contacto con las unidades de primera línea. La moral, ya de por sí baja, se vio agravada por un bloqueo total de las comunicaciones. Las palabras de un soldado ruso desde el frente resumen a la perfección esta situación. Del grupo de unos 50 reclutas nuevos de la batería donde empecé, solo 5 siguen en servicio y 5 están discapacitados. Y el resto se ha ido.
40 de 50. 80%. En estas condiciones que un soldado se rinda no es sorprendente. Lo sorprendente es que algunos aún continúan luchando. Las condiciones en el frente son así, pero el deterioro del ejército no se limita a las trincheras. La estructura misma se está derrumbando. Un informe presentado al Consejo de Derechos Humanos de la ONU confirmó más de 50.000 deserciones. El 10% del personal de combate ha huido del frente. Se prevé que esta cifra supere las 70.000 para finales de 2026. Rusia nunca ha revelado oficialmente estas cifras. Los datos provienen de registros judiciales y documentos filtrados. Pero incluso los registros judiciales revelan la magnitud del problema. El número de casos de deserción registrados en 2026 superó los 20.000. El Kremlin intentó frenar la hemorragia desplegando unidades chechenas Akhmat como fuerzas de contención. Su trabajo consistía en detener a los soldados rusos que huían y, si era necesario, dispararles. Existen al menos 30 casos documentados de soldados ejecutados por negarse a luchar, pero esta estrategia tuvo un resultado inesperado. Para un soldado atrapado entre dos fuegos, la retaguardia se volvía tan peligrosa como el frente. El miedo no detenía la deserción, solo cambiaba su dirección. En lugar de huir hacia Rusia, la tasa de rendiciones a Ucrania se disparó. Lo ocurrido en la 30. Brigada evidencia la magnitud de este fracaso. 2.000 soldados desertaron simultáneamente. Más de la mitad de la brigada. Según los registros judiciales, la mayoría eran soldados cuyos contratos habían expirado, pero que seguían retenidos en el frente sin rotación. Unidades de barreras, sanciones, amenazas. Ninguno de ellos pudo impedir que 2.000 personas dijeran que no al mismo tiempo. No se trató de una huida de pánico, sino de una respuesta colectiva organizada. La estructura interna del ejército también se está pudriendo, acelerando su disolución. El periodista ruso Sergei Komov reveló una cruda verdad. Cuando Rusia reclutó a criminales de las cárceles, la cultura carcelaria se trasplantó al ejército. Los grupos del crimen organizado se estructuraron en unidades y ahora los soldados rusos pagan a estas bandas simplemente para sobrevivir. El mecanismo es sencillo y despiadado. Los soldados mercenarios deben entregar una parte de sus ganancias a las bandas. Quienes no pagan son enviados a las misiones más peligrosas del frente. Quienes pagan se quedan en la retaguardia. Quienes no pagan son enviados al frente de la trinchera. Los oficiales de menor rango temen enfrentarse a estas bandas y los inspectores militares hacen la vista gorda. Se ha formado una estructura de poder paralela dentro del ejército, más fuerte que las órdenes del Ministerio de Defensa. Son los líderes de las bandas, no los generales, quienes deciden quién vive y quién muere. El efecto acumulativo de todo esto ha colapsado el funcionamiento básico del ejército. Cuando los soldados de combate se ven mermados, el personal de apoyo se ve obligado a luchar. Una orden filtrada de un general ruso lo confirma. Los cocineros se están peleando. Cuando un cocinero se pelea, nadie cocina. La moral decae. Más abandono. Una espiral de colapso que se retroalimenta. Y no todos soportan el peso de esta espiral por igual. Las pérdidas no van a parar a Moscú ni a San Petersburgo. Van a parar a Buriatia, Tuvá y Dagestán. Las regiones más pobres y remotas de Rusia están sufriendo un número desproporcionado de bajas. En los intercambios de prisioneros se da prioridad a los rusos étnicos. Los soldados pertenecientes a minorías permanecen más tiempo en el frente. Quienes pagan el precio de la guerra no son quienes la iniciaron. Detrás de toda esta decadencia se esconde una ecuación. Y esa ecuación ahora juega en contra de Putin. En enero de 2026, la ecuación se rompió por primera vez. Rusia perdió 31.700 soldados, mientras que solo se firmaron 22.700 nuevos contratos en el mismo mes. Bloomberg confirmó esta información basándose en fuentes de inteligencia occidentales y la secretaria de Defensa británica, Healey, afirmó que el ejército ruso está reclutando menos soldados de los que pierde. En marzo, las bajas ascendieron a 35.351, la cifra mensual más alta de la guerra. El panorama general del primer trimestre muestra aproximadamente 90.000 bajas frente a 80.000 reclutas. Por quinto mes consecutivo, la salida de tropas ha superado a la entrada, algo inédito desde el inicio de la guerra. El ejército ruso ya no puede regenerarse, y mientras las bajas aumentan, el ritmo de reclutamiento se ralentiza. El objetivo diario del Kremlin era de entre 1.100 y 1.150 nuevos soldados. La cifra real ha caído a 940, un descenso del 20%. La prima por alistamiento se elevó a 1 millón de rublos. Pero a medida que se difunden en las redes sociales las noticias de muertes en el frente, el número de voluntarios disminuye. El perfil de los soldados que se incorporan también ha cambiado.
El 40% ahora está compuesto por presos, personas con grandes deudas y personas obligadas a aceptar amnistías. En algunas regiones se ha instruido a las universidades. Una parte de los estudiantes firmará contratos militares. Rusia ya no es un ejército que busca soldados. Es una máquina que busca cadáveres. La situación se deteriora no solo en cantidad, sino también en calidad. En los 2 primeros años de la guerra, la tasa de mortalidad fue inferior al 50% de las bajas. Los heridos fueron evacuados, recibieron tratamiento y algunos regresaron. Ahora la tasa de mortalidad ha aumentado al 62%. El problema radica en los drones ucranianos. Ahora no solo atacan a los soldados, sino también a los vehículos de evacuación médica. Los heridos no pueden ser evacuados y mueren. Cada soldado caído debe ser reemplazado. Pero el reclutamiento ya se está ralentizando. Ambas hojas de las tijeras se abren a la vez, y cada soldado que se rinde no solo elimina a una persona del frente, sino que hace que el siguiente ataque sea más letal. Los prisioneros filtran información sobre las posiciones de las unidades, los nombres de los comandantes y las debilidades defensivas. Se estima que la precisión de los ataques ucranianos ha aumentado un 30% en los últimos 2 años. La situación de abril de 2026 pone de manifiesto esta doble presión. En Donetsk se perdieron 25.000 soldados por un avance de tan solo 53 kilómetros cuadrados. Las bajas por kilómetro cuadrado aumentaron de 120 en 2025 a 316 en 2026. La ofensiva de primavera fracasó con casi 100.000 bajas y Rusia sufrió su primera pérdida territorial neta desde agosto de 2024. Están gastando más soldados para menos territorio. Y ahora están devolviendo lo que tomaron. Esta imagen es impactante. Pero para ver el panorama completo, también debemos mirar la otra cara de la moneda. Rusia aún cuenta con una enorme reserva de mano de obra, 145 millones de personas. El sistema de reclutamiento, aunque con altibajos, sigue funcionando, con la llegada de 27.000 nuevos soldados cada mes. Para las familias de las regiones empobrecidas, la bonificación de 1 millón de rublos por alistamiento sigue siendo una ayuda que les cambia la vida. En Buriatia o Dagestán puede servir para comprar una casa, saldar deudas y salvar a una familia. El mecanismo de seguimiento de deserciones también es relativamente eficaz. Algunos que huyen son capturados, condenados y deportados. Y, para ser sinceros, las consecuencias de la guerra no son unilaterales. Ucrania también se enfrenta a problemas de absentismo laboral. En una guerra prolongada, la pérdida de moral es una realidad universal. El defensor del pueblo militar de Ucrania reconoció abiertamente los problemas de rotación y se vio obligado a implementar una política de rotación obligatoria de 2 meses. Ignorar este problema haría que el análisis fuera parcial, pero la diferencia estructural radica precisamente aquí. Todas las fortalezas de Rusia se centran en la afluencia de población, reclutamiento, salarios. La evasión, muertes, heridos, deserciones, rendiciones, supera ahora la afluencia y este saldo negativo se ha mantenido durante 5 meses. Un mes podría considerarse una anomalía. 5 meses suponen una fractura estructural y la brecha no se cierra. Se ensancha un poco más cada mes. La estimación de la inteligencia holandesa de abril de 2026 muestra la magnitud acumulada de esta fractura. Más de 1,2 millones de bajas permanentes desde el inicio de la guerra. Más de 500.000 muertos. Esta es la mayor pérdida sufrida por una gran potencia en un solo conflicto desde la Segunda Guerra Mundial. La evaluación de Michael Kaufman, analista senior de Carnegie, es clara. Estos métodos no pueden lograr un avance decisivo en las operaciones. Rusia sigue en pie, pero no puede detener la hemorragia. Y cada día que pasa sin que lo consiga, la balanza se inclina un poco más en contra de Putin. Y el Kremlin guarda absoluto silencio sobre este asunto. Nunca ha divulgado oficialmente cifras de deserción. Ningún canal oficial ruso ha reconocido la existencia del proyecto Quiero Vivir. Se filtran documentos judiciales. Los periodistas los documentan. Se publican informes de la ONU. Pero el Kremlin lo ignora todo. 17 generales fueron destituidos. Se desconocen los motivos. En el 4º año de la guerra, el Ministerio de Defensa ruso aún la denomina Operación Militar Especial. Este silencio es la prueba más contundente de que el problema es demasiado grave como para reconocerlo. Porque en el momento en que se reconoce, hay que encontrar una solución. Y al Kremlin ya no le quedan soluciones. Putin ha probado todas las herramientas. Ha ofrecido dinero. Se embolsaron la bonificación y huyeron. Él impuso castigos. Prefirieron la cárcel a la muerte. Desplegó unidades de barrera. En lugar de huir hacia Rusia, se rindieron a Ucrania.
Reclutó soldados extranjeros. Ellos también depusieron las armas a la primera oportunidad. Castigó a los soldados que regresaban mediante intercambios de prisioneros. Esta información se extendió por el frente e hizo que la rendición fuera una opción racional. Traficaba con personas de 48 países, pero aquellos traídos del otro lado del mundo compartían el mismo destino. 6 estrategias, 6 fracasos. Cada uno profundizó el problema en lugar de solucionarlo. Ya lo dijimos al principio. La fuerza de un ejército no se mide por sus armas, sino por los soldados dispuestos a usarlas. Rusia tiene armas, pero la voluntad de usarlas se está debilitando. Y nada puede reemplazar la voluntad. No puedes comprarlo, no puedes forzarlo, no puedes engañarlo. No se puede obligar a pelear a quienes no quieren hacerlo. Seguiremos de cerca estos acontecimientos. Suscríbase a QSM y gracias por ver el vídeo.